Semilleros es un libro que reúne las historias de los jugadores de la selección campeona de Qatar en sus clubes de barrio, o sea, los orígenes de los jugadores de la selección nacional. Es un proyecto muy hermoso, es un proyecto colectivo que empezó con dos editores que son Juan Stanigi y Fabián D'Aloisio, y que en realidad se juntaron a pensar, querían hacer algo juntos y empezaron a pensar qué, y se les ocurrió esta idea. Ellos ya venían trabajando con personas de distintos lugares del país y entonces pensaron a Semilleros sobre todo desde ese lugar del territorio, ¿no? De poder contar las historias desde donde cada uno de los jugadores empezó a dar sus primeros pasos. Entonces fueron armando con distintos escribas, digamos, desde cada una de las regiones. Me propusieron a mí si quería escribir sobre alguno de los de Rosario, a Nadia Fink y a Julia Moscatelli, que escribieron sobre Messi, a Facu Paredes, que escribió sobre Correa, y bueno, los de Rosario. Pero es un libro que está escrito, claro, yo escribí sobre Di María, porque bueno, también tenía ahí un vínculo con una amiga que lo conocía de chica porque vivía en el barrio, entonces conocía a alguien del club y bueno, se fue armando ahí muy lindo con el presidente del club, que es Germán Ángel, y con Rubén Tomé, que fue su primer profe. Y lo que tiene de hermoso el libro también es que no solamente está contado desde cada lugar, desde cada territorio, valorizando las raíces, ¿sí?, sino que también está escrito por mujeres y varones. Somos igual de proporción de mujeres y varones los que contamos la historia, y eso me pareció muy lindo. Es un grupo hermoso, sigue vendiéndose Semilleros, se sigue girando, rodando, y me parece que lo más hermoso es que pone en valor qué pasa en la primera infancia en el fútbol, ¿sí?, que son, como decimos, los fundamentos del movimiento, la base, la estructura, todo lo que se construye, que es lo más invisible en realidad, porque una empieza a ver un jugador cuando es exitoso, cuando está en la cancha grande, cuando viene a Central o cuando está en la selección, pero ¿dónde empezó ese jugador? ¿Cuáles fueron sus primeras experiencias? Entonces me parece que hay algo de esas primeras etapas del fútbol infantil que hay que volver a valorizar, a poner en valor y a resaltar, porque tiene que ver con eso, ¿no? Todos los jugadores de la selección salieron de un club de barrio. O sea, es increíble. Esos jugadores tuvieron la posibilidad a 2 cuadras de su casa, a 1 cuadra de su casa, de encontrar un espacio donde desplegar, en el caso de Di María, una necesidad de movimiento imparable, porque era un pibito que no podía parar y ya no sabían qué más hacer con él. Y lo llevaron al médico para preguntarle qué hacer, y el médico les recomendó que vaya a hacer fútbol. Y lo encontraron a 2 cuadras de su casa. Si se pierde esa posibilidad, bueno, de un despliegue y de una necesidad que también, como decíamos antes, es una plataforma de aprendizaje. O sea, todos los chicos que van a jugar o las chicas que van a jugar van a tener un deseo no sé, de llegar a la selección, pero no es lo más importante eso. No es lo más importante es todo lo que se construye alrededor, que me parece que en eso los clubes de barrio tienen un montón para aportar, y tenemos mucho para valorizar ahí. Bueno, desde muy chiquita fui muy inquieta, me trepaba a todos lados, me trepaba a barrotes de la escalera, tocaba el techo y bueno, un poco había que hacer algo con eso. Entonces, después de bastante tiempo como de indagar, mis padres decidieron llevarme a conocer la gimnasia artística por una serie de amigos que practicaban ese deporte. Y bueno, yo cuando fui a ese gimnasio quedé muy impactada de las cosas que hacían, las vueltas en el aire, y quería eso, yo quería aprender a hacer eso. Era bastante grande cuando empecé, ¿no? Empecé de chiquitita como generalmente se acostumbra en ese deporte. Tendría más o menos 9, 10. Pero bueno, yo quería aprender y quería cada vez más entrenarme, y si bien no tenía condiciones para el deporte, o sea, para esos términos del deporte como estaba planteado, quería aprender más y quería entrenar más, entonces empecé a hacer más horas y a competir y bueno, y así empezó.
mi vida deportiva desde ese tiempo, desde los 10 más o menos, y habrán sido unos 8 años de alto rendimiento, donde competí como federada, siempre a nivel nacional y nunca tuve, o sea, nunca me destaqué en nada, digamos, pero sí me tomaba el deporte con mucha responsabilidad y entrenaba con compañeras que sí estaban en el elite, que iban a los Juegos Panamericanos, que iban al Mundial de Gimnasia, o sea, tengo compañeros que han sido muy destacados. Lo viví como cerca de ellos, no de mi parte porque, como te decía, lo que me destacaba era la responsabilidad con la que me tomaba el deporte. Era muy chica y quería aprender y progresar, pero bueno, era un roble. Digamos, estoy ya en un momento en el que agradezco y aparte el deporte, o sea, es algo que valoro y que me gusta, pero bueno, hay mucho para decir al respecto en cómo se está viviendo y cómo se vive. Eh, pero no, si bien estuve en un tiempo como un poco enojada, peleada, ¿no? Con el deporte, ya no, de hecho, lo pienso y trato de pensarlo con todo, con lo bueno y con lo malo, con lo que aporta, con los matices, sobre todo. Y bueno, así, de a poco, como tratando de pensar qué es el deporte, qué es el deporte para un niño, si el deporte está pensado para un niño, para una niña, para un niño, o si en realidad es el niño y el niño que sirve al deporte para otros fines, ¿sí? ¿Quién determina eso? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se organiza? Me enojé porque en un momento yo convivía, son muchas cosas, ¿no? Conocí, mientras entrenaba, yo cuando dejé de entrenar gimnasia artística, empecé a hacer otros deportes de forma competitiva, muchos, y de manera muy, o sea, no podía parar de entrenarme. Y no me pasó a mí nada más, o sea, lo cuento en mi caso, pero es a la mayoría de mis compañeros, de mis compañeras, les pasó que no, que teníamos miedo de engordar, sobre todo, fíjate vos, con 17, 18 años, porque bueno, cortabas de un entrenamiento de mucho tiempo y de mucha rigurosidad y de repente pasar a no hacer nada. Y por otro lado, había una necesidad física, realmente corporal, de seguir, de no parar, de no detenerse, de continuar. Entonces, bueno, ese entrenamiento tan riguroso y tan intenso me llevó no solo a muchas lesiones, sino también a convivir con unos dolores insoportables. Eh, y, y bueno, quizá para alguien que convive con eso y no conoce otra cosa, eso es así, porque su mundo es así. Pero tuve la suerte de muy joven, 18, 20 más o menos, de conocer otras prácticas, empezando por el contact improvisación, ¿sí? A través de una persona que quiero mucho, que es Natalia Pérez, una amiga, y que en ese momento ella ya estaba empezando como a dar clases, y empiezo a conocer que existen otras maneras de moverse, que existen otras formas de entender al movimiento, al cuerpo, a la mirada, a cómo responder a eso, a las formas de movimiento. Y entonces, bueno, supe que había que había algo que no era esto que yo conocía, que era distinto, que había una diferencia, ¿no? Ese camino, o sea, fueron como dos caminos que se fueron abriendo. Yo practicaba contact, pero también nadaba aguas abiertas, entrenaba, corría, maratones, o sea, hacía muchos deportes mientras también conocía estas prácticas hasta que de a poco como que me fui metiendo cada vez más y, y bueno, fui entendiendo que era una cosa o la otra si estábamos en los términos del alto rendimiento y de la competencia, ¿sí? Como que no había posibilidades, porque el cuerpo del alto rendimiento y de la competencia es un cuerpo que necesita estar roto, que necesita doler, que necesita cansarse, que si no quema no estás trabajando, que, bueno, es en esa clave. El contact es un tipo de danza, de improvisación, ¿sí? Que está, es decir, tiene todo un desarrollo en Estados Unidos, que empieza, y que bueno, tiene como una mirada totalmente distinta de lo que uno puede imaginarse de la danza, ¿no? No hay, digamos, formas que seguir, si bien por supuesto que hay técnicas y hay desarrollos en ese sentido, pero es una danza mucho más libre, ¿no? Y que aparece a través del contacto, que surge y que se impulsa a través del contacto con el otro.
fue para mí una volada de cabeza. Imagínate, yo, o sea, venía de un entrenamiento tan precoz, aparte, que bueno, que también te va estructurando las formas de pensar, porque eso también hay que decirlo, ¿no? No es lo mismo empezar a entrenarse cuando un niño, una niña, un niño tiene 12, 13, que a lo mejor ya creó ciertas estructuras de pensamiento, que un pequeñito, pequeñita de 4, 5, 6, un entrenamiento intensivo, precoz, que el movimiento y el pensamiento están relacionados y van de la mano, y eso que el niño o la niña va aprendiendo, le va a ir como armando las estructuras también de pensamiento. Y bueno, lo va fijando también a determinadas formas, a determinados patrones que van generando maneras de estar, de sentir, de percibir el mundo, de pensar. El movimiento es vida, digamos. No hay nada que no tenga vida que no se manifieste a través del movimiento. O sea, si hay algo vivo es porque se mueve. El tema es cómo se mueve. ¿Sí? Si se mueve por deseo, si se mueve por curiosidad, si se mueve por necesidad o si se mueve porque hay otro que le dice lo que tiene que hacer. Y en relación a lo que me preguntas de la escritura y de la lectura, bueno, las bases del movimiento de escribir, que es algo muy concreto, ¿no? El movimiento de la mano, que tiene curvas, que tiene un recorrido con la visión, lo mismo que para leer. Esas bases, esos fundamentos empiezan durante el primer año de vida. Como todo empieza durante el primer año de vida, inclusive en la vida intrauterina. Ahí se crean los cimientos, ¿sí? Todas las estructuras. Esas estructuras después, por supuesto que a las que siempre se puede volver y a las que siempre podemos regresar para modificar, para establecer diferenciaciones, para mejorar nuestras organizaciones, los modos que hacemos, lo que hacemos, pero esas bases están ahí. Entonces, volver a esas bases para aprender a escribir y a leer facilita mucho las cosas cuando hay algo de eso que no se dio tan, a lo mejor, fluidamente, como puede pasar actualmente con niñeces que crecen con pantallas y con pocas experiencias motrices o mucho más limitadas experiencias motrices. Se llamaba... Escuela de movimiento en la escuela pública, esa. Eso. ¿Fue en una escuela pública? Eso fue un taller extraescolar que se hizo en una escuela pública, en la escuela 86, José Manuel Estrada. Hay un par de notas al respecto y porque hay todo un registro de lo que pasó. Fue durante un año donde trabajamos con niñes de nivel inicial, de 4 años, de 5 años y de primer ciclo, primero, segundo y tercer grado. Ahí se trabajó con elementos. Lo que se proponía era volver a esos primeros movimientos previos al caminar, que tienen que ver con el rodar, con el reptar, con ciertos patrones de movimiento que están antes de caminar y que se pueden proponer a partir del uso de distintos elementos. O sea, yo no iba a decirles a las niñas qué hacer, sino que mi propuesta era el escenario lúdico, ¿no? Y con esos elementos y durante un tiempo de trabajo muy corto, te diría que en 3 meses, hubo cambios muy contundentes, por ejemplo, en la organización espacial en el cuaderno. O sea, hay registros de niñes que les costaba escribir en el renglón, que eran más desorganizados, que la letra se salía y bajaba y subía y que empiezan como a acotar, que empiezan a organizar esa escritura con curvas más definidas, que empiezan a poder estar, más organizados en el papel. Me parece que en la escuela hay un salto, como que no hay una transición entre lo que es el nivel inicial y el primer grado, que se pasa por ahí de hojas más grandes, de dimensiones que, de repente escribís en un cuaderno muy pequeño y todo eso conlleva una organización corporal que no todos la viven tan fácil. Entonces, de alguna manera es generar esa transición. Sí, fue muy impactante. Después, en niñas de nivel inicial, fue muy impactante el cambio en los dibujos, porque, por ejemplo, niñas que a lo mejor hacían una figura humana muy precaria, empezaron a dibujar los dedos, empezaron a dibujar rasgos mucho más marcados en el rostro, empezar a sentir el cuerpo para después poder plasmarlo en un papel. Todo eso empieza en el propio cuerpo, digamos. Lo mismo que, como dice Enrique Pisani, que fue uno de los maestros con quien aprendí, las curvas
empiezan en el propio cuerpo. Cuando alguien quiere hacer una cursiva, que cuesta mucho actualmente la cursiva, se está perdiendo de hecho, bueno, esa curva empieza en el propio cuerpo. Si no está habilitada el movimiento circular de rotación, eso después es más difícil que se traslade al papel. Quienes vivimos en la ciudad también hay una cuestión que tiene que ver con lo recto de las estructuras, todo es recto, ¿no? Las arquitecturas, las pantallas que son planas. Y bueno, Púmbate, 7 travesías para nacer, que es un libro que invita, digamos, a infancias, a niñas, a transitar por lo lúdico de esos primeros movimientos, también esto que te contaba antes, ¿no? Esta idea de volver a ciertos patrones de movimiento que están durante el primer año de vida, que son previos al caminar, pero que también entrar como en una lógica más lúdica, ¿sí? Más de poder ponernos a jugar con todo eso que a veces nos aterra, como es nacer, como es crecer, como es saltar, como es escuchar, como es estar ahí sin hacer nada, como, bueno. Teníamos un vínculo, o sea, todo el tiempo salía esta cosa de la naturaleza, y entonces, bueno, terminó siendo una semilla que crece para nacer y que, bueno, ¿qué necesita? ¿Qué cuidados necesita? Por eso también nosotras lo relacionamos mucho con la ESI, porque pensamos que un niño, una niña, un niño para crecer necesita de ciertos cuidados, necesita sostén, necesita acompañamiento y necesita de un entorno que facilite ese proceso, que si no sería mucho más difícil, y que bueno, esta semilla también va recibiendo no solamente el movimiento del entorno, lo que el entorno le ofrece para poder crecer, sino también los cuidados de una mamá y una niña que le van como armando las posibilidades de que en un momento nace, ¿no? Así que bueno, de eso se trata Púmbate. Bueno, primero con Ornella Sabatini, que es la coautora de Púmbate, nosotras siempre habíamos tenido ganas de trabajar juntas, veníamos como de proyectos similares o bastante parecidos, pero ella en Labardén, en Sala Labardén, y yo en el ámbito privado. Y bueno, nos veníamos cruzando, teníamos ganas de hacer algo juntas y teníamos la idea de que, bueno, de armar un taller en Labardén, y vino la pandemia. Entonces, vino la pandemia, no se podían hacer los talleres, dijimos, bueno, armemos algo. Empezamos a armar algo que devino en ese libro. La ESI es un marco legal que nos permite pensar las prácticas educativas. Las prácticas deportivas son prácticas educativas, si bien pueden no estar en un ámbito educativo, son educadores, somos educadores, educadoras, entonces no podemos dejar de lado la educación sexual integral, y si la educación sexual integral está hablando del cuidado del cuerpo, no podemos no preguntarnos si el deporte está pensado realmente para las niñas o si son las niñas quienes deben adaptarse a eso que está creado por adultos, por adultes, y que bueno, tienen que responder a esas demandas, así tal cual como se plantean, ¿no? ¿Cómo es ese juego? ¿Sí? Porque quizás si pensamos en un deporte comunitario, o si pensamos en un deporte donde no se prioriza el resultado o no se prioriza la competencia, probablemente haya otras legalidades y otras jerarquías, ¿no? Que a lo mejor no sea lo más importante ganar, que sea una excusa el deporte, como bien pensábamos antes, para otras cosas, ¿sí? El deporte puede ser una plataforma de aprendizaje alucinante, increíble y potenciadora de un montón de aprendizajes para esos grupos, ¿no? Pero me parece que si el deporte no está pensado en esos términos, y sí en términos de rendimiento, en términos de eficiencia, en términos de resultados y en términos del menor tiempo posible, lo cual es muy dañino, porque si hablamos de eficiencia y de reducir el tiempo, estamos hablando de entrenamientos precoces, estamos hablando de que necesitamos que un niño entrene 2 o 3 años y ya se largue a competir, o sea, que queme todas sus etapas, que se especialice rápido, que apenas toma contacto con el deporte ya empiece a competir lo más rápido posible. No sé si eso fue siempre así, me parece que antes o quizás fue recrudeciendo, ¿no? Con el tiempo. Y entonces, bueno,
el deporte empieza como a perder esa capacidad que tiene de generar esto que decía antes, ¿no? Pensar en una plataforma donde, bueno, hay muchas posibilidades, donde todos y todes pueden pasar por distintas opciones, donde hay lugar para todos, donde todos son importantes, ¿no? Acá, si vos no sos eficiente, si no sos rápido, si no llegás al resultado en los términos en los que se espera de vos, estás descartado. También pienso que, bueno, hay muchas personas que están hablando de esto y que piensan esto. Uno de ellos es Kurt Lundman, que es que no estamos en contra de la competencia ni de competir, pero sí estamos en contra o pensamos que hay un montón de otras cosas alrededor y que podríamos pensarlas a todas con el mismo grado de importancia. ¿Sí? Que no sea solo lo más importante el resultado. Hay un montón de cosas importantes. ¿Por qué no podemos abrir ese juego y pensar que, bueno, hay otras importancias ahí? Me parece que en eso, bueno, en los términos del rendimiento, es muy difícil pensar por fuera del resultado. O sea, vamos en línea recta hacia el resultado. Esa línea recta tiene una forma externa que está prevista por otro, por la ciencia, llamalo entrenadores, llamalo deporte de alto rendimiento, llamalo federaciones, llamalo, bueno, y son formas que vienen, que preceden a quienes se acercan a ese deporte y que quienes se acercan a ese deporte tienen que, bueno, adaptarse a eso. No hay una construcción ahí, digamos. Es algo que ya está, que es así, es esa matriz y te adaptás o no te adaptás. ¿Sos bueno o sos malo? No hay matices tampoco, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, eso deja muchas personas afuera, genera unos modos de hacer, de sentir, de percibir y de pensar el cuerpo, el movimiento, el entorno, el aprendizaje en una dirección muy fija, que es que si no cumplís con el requisito que es el resultado y ganar, todo lo que hiciste fue en vano, no importa. Y si bien se habla de eso y en el fútbol se está hablando un montón, sabemos que en definitiva lo que mueve, o sea, ¿quién es el que se destaca de un equipo? ¿El defensor se destaca? ¿El arquero se destaca? Sí, se destacan, pero el que se destaca es el que hace el gol. Como que fui abriéndome a otras prácticas, ¿no? Conociendo otras disciplinas. Si bien yo estudié profesorado de educación física, o sea, yo seguía como en esa bifurcación, ¿no? Había estudiado otras cosas primero, pero después terminé en el profesorado de educación física, para mí muy difícil porque ya estaba con la cabeza en otro lado, ya sabiendo que las cosas podían ser distintas, pero bueno, me mantuve y pude terminar ese profesorado. Y mientras tanto conocí muchas otras prácticas, empezando por la psicomotricidad. Fue como la primera gran disciplina que me permitió empezar a pensar el movimiento desde un lugar diferente, no desde un lugar de la eficiencia o del rendimiento o del resultado, bueno, esto que veníamos conversando. Y después empecé a conocer, bueno, otras prácticas como Feldenkrais, prácticas como la eutonía, un montón de disciplinas que están, el yoga, que están vinculadas, que están como marcadas, si se quiere, dentro de este gran campo que es la educación somática. ¿Qué nos mueve a hacer cosas, no? Eso puede ser una gran pregunta. Me parece que un poco, no pensando, cuando pensábamos en el deporte, yo antes pensaba también que si bien toda esta estructura está pensada desde afuera, ¿no? Y por los adultos, las adultas, las niñas también participan de eso y a veces ellos mismos son los que quieren competir, entrenarse, competir lesionados, ¿no? Entonces pensaba que hay algo de eso, de esa matriz legal también que se arma, que nos mueve a hacer por el rendimiento, por el resultado, por esa mirada externa que está esperando eso, que demanda eso, ¿no? Y que bueno, podría ser diferente, podría ser una mirada que no espere el resultado, que no espere que ganar sea lo más importante, que no espere solo eso de nosotros. Entonces,
Eso sería otra buena pregunta, ¿no? Yo pensaba cuando hablábamos de los primeros años de vida, pensaba que lo que mueve a un bebé, a un niño pequeño a moverse, lo que mueve es la curiosidad, es la necesidad, es el deseo. Es la demanda del otro, pero la demanda del otro en términos de deseo, en términos de... me parece que hay algo del placer por el movernos, del disfrute, que se ha perdido, o sea, o que no sé si uno, quien vaya a un gimnasio a entrenar fitness o a hacer una práctica como el entrenamiento funcional que está muy de moda, ¿no? Si hay algo del orden del placer ahí, o si es más la cosa de la voluntad, del sacrificio, de ese cuerpo que se espera que tengamos para mostrarnos, para ser aceptado, aceptada en esta sociedad que nos impone unas maneras, unos cuerpos por sobre otros, ¿no? Como si no encajáramos. Si no encajás, no existís, digamos. Y me parece que hay algo de eso, ¿no? Del placer, del disfrute, del poder tener una práctica donde se pueda disfrutar. Me parece que hay algo como del orden también del tiempo, de podernos poner a pensar que existen otras maneras. Hay algo del tiempo que me parece que es clave en esto, ¿no? Si alguien se acerca a una práctica más vinculada a la educación somática, hay otros tiempos de trabajo que no son los de la inmediatez, los de los 3 meses y tenés el cuerpo que esperabas, porque no hay un cuerpo que se espera, sino que hay una construcción que no sabés a dónde va a ir, nunca sabés a dónde va a ir, porque se trata de un ser vivo. Yo, por ejemplo, tengo lesiones de muy chiquita del deporte que bueno, también son preguntas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué nos lesionamos? Hay algo excesivo en el entrenamiento que hace que alguien pase a lesionarse. Y me parece que está muy naturalizado, por ejemplo, que en un ámbito deportivo, niñes de 12, 13, 14 años tengan que competir igual, aunque estén lesionados, se tengan que poner algún analgésico o alguna estructura de sostén y compitan igual. ¿Por qué no nos preguntamos con respecto a eso qué pasa con la educación sexual integral? Eso no es, ¿qué hay del cuidado del cuerpo ahí? ¿Qué tiene para decirnos la ESI? Me parece que ahí lo tenemos absolutamente naturalizado, digamos. Lo más importante es seguir adelante, no importa si esa lesión por la que vos te estás recuperando empeora después del partido, porque lo más importante es que juegues ese partido y que ganes, ¿no? Entonces, me parece que ahí, como te decía antes, el deporte también es un espacio educativo, no puede pensarse por fuera. Y la educación sexual integral tiene un montón para decir al respecto. Las lesiones de niñeces o de adolescencias después perduran para toda la vida. Son marcas que nos acompañan durante toda la vida y son marcas que acompañan y no solo que están en el cuerpo, sino que después hacen a la organización de todo lo que hacemos. No es lo mismo. Yo tengo una lesión en una hernia de disco desde los 10 años por una caída y me sentí muy descuidada porque fue un descuido. Yo estaba entrenando una destreza que era muy difícil, que no me salía, y el entrenador que estaba en ese momento no me cuidó como tendría que haberme cuidado y caí de panza, digamos. Entonces me hice muy, muy mal la columna y desde ese día me dolió, nunca, o sea, ahora ya no me duele porque, bueno, pude como reorganizarme para que esa lesión, digamos, si bien la lesión está, puedo organizarme con eso, ¿no? Pero pensá que no es en todos los casos así. Pensemos, por ejemplo, en los futbolistas. Es la demanda del rendimiento que avasalla todo cuerpo, o sea, no importa el cuerpo. Acá el cuerpo es una máquina que tiene que rendir
en esos términos. Entonces, si está lesionado, compite igual, y si se rompe y después se verá. Pero digo, está muy naturalizado que un pibe de 20 años tenga lesiones en las rodillas y que haya tenido que ser intervenido quirúrgicamente 2 o 3 veces. Un niño, o sea, estamos hablando de un pibe. ¿Cómo es después? Lo vemos a jugadores como Batistuta que no pueden caminar casi. Es seguir para adelante, no hay preguntas, porque tampoco hay tiempo para preguntas. El tiempo de una lesión y el tiempo de recuperación de una lesión te deja fuera de una competencia. Por eso te digo que en esos términos me parece que es impracticable otro tipo de práctica, de pensamiento en torno al deporte, cuando el deporte está pensado en términos de alto rendimiento, en términos de resultado y de la eficiencia. Desde niñez nos acostumbramos a negar esas sensaciones del cuerpo, ¿no? Sentís dolor, pero no es nada. Seguí, tenés que seguir adelante. No es nada, no pasa nada. Dale para adelante. Entonces, te acostumbrás al no es nada, dejás de escuchar hasta que te rompes. Bueno, y hay algo a nivel de la educación en el deporte de esa construcción del propio cuerpo del deportista que se va como acostumbrando a negar y que va creando como corazas musculares. Eso es lo que un poco estoy tratando de pensar, qué es lo que pasa en el cuerpo de un deportista, porque hay algo en relación, yo he escrito algunas cosas que son bastante delirantes con respecto a eso, pero que tienen que ver con que, bueno, hay algo del cuerpo que se orienta hacia la meta, hacia el podio, y entonces para orientarse hacia el podio hay que estar con la columna recta, no hay que respirar, no hay espacio para respirar porque respirar implica tiempo, ¿sí? La primera experiencia de espacio es la respiración y la respiración se anula en el deporte, a nadie le importa cómo respirás, nadie se pregunta si respiramos, cómo respiramos mientras practicamos un deporte y que bueno, esa orientación es recta, es la más rápida posible y no importa nada de lo que haya alrededor. Vos vas con anteojeras y creando unas corazas musculares que te impiden sentir. Entonces es como si las estuvieses actuando solo con la voluntad y el sacrificio y tus vías motoras. No hay sensibilidad. Perdés esa sensibilidad del entorno, de lo que te aporta lo que está alrededor tuyo. Porque en realidad lo que tenés que hacer es seguir adelante, avanzar y darle sin parar. Y yo creo que el deportista vive en un grado, eso es algo que también lo he escrito, vive en un grado en un estado de supervivencia. Hay algo de la supervivencia ahí. Está preparado o para huir o para correr o huir, pero o sea, está en alerta, en estado de alerta, los músculos están crispados, están no pudiendo dialogar con el entorno, con eso que está afuera, porque en realidad hay que anular eso, porque todo lo que provenga del sentir y de la sensación y del percibir va a entorpecer eso que nosotros queremos, que es que se vaya lo más rápido posible al podio. Sí, está buenísimo. Esa es otra pregunta también con respecto a qué pasa con quienes miramos, que nos maravillamos frente a un espectáculo deportivo como lo es una gimnasta pequeña haciendo unas destrezas por el aire increíbles, pero que esa niña tuvo que atravesar casi como si fuese un trabajo infantil, ¿no? Porque está desde los 3, 4 años, 8, 9 horas entrenando, inclusive los sábados, tiene que dejar la escuela, tiene que hacer dieta, tiene que pesarse, tiene que viajar, tiene que convivir entre adultos. Bueno, y nosotros como espectadores, y me incluyo, no podemos creer, nos maravillamos, nos conmovemos con eso. Hay una obra de teatro muy interesante que la recomiendo, que se llama Consagrada, que es una ex gimnasta que se llama Gabriela Parigi, que relata un poco todo eso, ¿no? Cómo nosotros como espectadores terminamos también validando el espectáculo, ¿no? Esperando eso y conmoviéndonos con eso. Sí, por supuesto que hay un montón de otras cosas. Yo estoy hablando de lo negativo, pero después también hay un montón de otras cosas que para mí son maravillosas, ¿no? Que suceden ahí en la cancha. El aguante, el estar todos unidos por algo de repente, ¿no? ¿Qué pasaría si uniésemos toda esa pasión para, no sé, crear algo
colectivo que nos pueda ayudar a todos a generar una humanidad más generosa, más amable con quienes tienen menos, con quienes no pueden. O sea, es muy loco lo que pasa en el deporte. Me parece que es muy interesante en relación a la hinchada. Eso me maravilla, me gusta mucho. Tratando de convencer o de buscar herramientas o de alguna manera para que mis hijas puedan convencerse, por lo menos la más chica, la más grande ya la perdí porque tiene 13. La más chica todavía tenía alguna esperanza de que pudiera cambiar de opinión, ¿no? Porque vivimos en un barrio canalla y están rodeadas de azul y amarillo. Y además hay algo real, ¿no? Quienes vivimos acá cerca del río somos personas que estamos tenemos un corazón distinto, me parece. Entonces, nada, siempre las cargo y sobre todo la más chiquita, que no puede ser que tenga el corazón frío, el pecho frío, viviendo en un barrio canalla.